Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a ver ahora el siguiente, el siguiente tema, que es instrumental. El instrumental es un aumento son instrumentos que permiten aumentar las capacidades del cirujano. Si digamos, el cirujano puede separar, un separador lo hace de mejor manera. Si el médico puede hacer hemostasia con su mano apretando, una pinza hemostática lo hace mejor. Los instrumentos son varios, obviamente existen diferentes clasificaciones, pero se los ha agrupado en 7 grupos. Material de diéresis, material de hemostasia, material de prensión, material de separación, material de síntesis, succión y aspiración y especiales. ¿Cuáles son los instrumentos de diéresis? Como su nombre indica, los instrumentos de diéresis son de preferencia el bisturí y las tijeras. No son los únicos instrumentales de diéresis, pero son los que más comúnmente utilizamos. El bisturí que nosotros conocemos ha evolucionado de este dibujo que se ve ahí, que se denominaba escalpelo. Este es el verdadero escalpelo. Si ustedes observan, van a ver, que era un cuchillo modificado. Este cuchillo modificado se utilizaba para realizar procedimientos quirúrgicos. Cuando perdía su filo, lo llevaban, lo afilaban y lo volvían a utilizar. Obviamente, por el advenimiento de la bioseguridad, el escalpelo actualmente ya no utilizamos. Se ha modificado y hemos cambiado a uno que se llama el bisturí frío. Este bisturí frío no podía ser todo desechable. Se intentó hacer un bisturí frío totalmente desechable. Si ustedes observan, de plástico, el mango y la punta de metal, pero el plástico es inestable. Hacía incisiones un poco chuecas o se podía romper inclusive durante el procedimiento. Es por eso que se ha optado por utilizar una combinación de bisturí reutilizable, una parte que era el mango, y la punta, que también es de metal, que era las hojas de bisturí, que son las desechables. Dentro de los mangos de bisturí frío, son dos los más utilizados, el mango número 4 y el mango número 3. El mango número 4 y 3 no son los únicos. No son tan frecuentes en su uso, pero existen el mango número 4L, 3L y 7. Los 4L, 3L significa 4 large y 3 large, es decir, 3 largo. Son mangos de bisturís un poco más largos. Pero si nosotros observamos atentamente, vamos a ver que el mango de bisturí número 4 y 3 casi son del mismo tamaño. No hay mucha diferencia. ¿En qué se diferencian? En las hojas que van a usar. Existe hojas de bisturí para el mango número 4
y existe hojas de bisturí para el mango número 3. Es decir, no usan las mismas tipos de hojas. Si ustedes ven la ranura de los de mango número 3 son más delgadas y las ranuras del mango número 4 son más gruesas. Entonces, ¿cuáles son esas hojas que utilizamos? Hay varias, es decir, existen muchas. Miren, 20, 21, 22, 23, 24, 15, incluso 12 y 12B. Pero estas hojas de bisturí, estos mangos de bisturí, normalmente del 10 al 15 se utilizan para el mango número 3. Del 18 para el 24 se utilizan en el mango número 4. Pero también las hojas del mango número 3 se utilizan para el mango número 3L y para el 7. Mientras que del 4 solo se utiliza para el 4L. ¿Por qué hay tantas formas diferentes de mangos? Digo, de hojas de bisturí. Aquí tienen diferentes formas, especialmente en el mango número 3. Son para diferentes cosas. Por ejemplo, miren el mango número, la hoja de bisturí número 3, 11, para el mango número 3. Es aguda, termina muy aguda la punta. Esta hoja de bisturí es la hoja de bisturí de más precisión que tenemos. Puedes hacer un corte de 1 milímetro si quieres con esta hoja. Es decir, es de precisión. Es para cirugías súper pequeñas si quieres. El mango número 12. Si ustedes observan, el mango número 12 es medio como una garra. Es decir, que ya tiene su propia curvatura. Cuando necesitas hacer un corte con una curvatura, este mango, esta hoja, ya tiene su propia curvatura. Entonces, de esa manera te permite cortar de una manera ya estandarizada para sacar, digamos, un nevo, un lunar. El mango la hoja número 15, ¿qué ventaja tiene? Si tú ves, la hoja número 15 tiene aquí un stop, es decir, solamente esta profundidad puede cortar. Si vos empujas más, esto se tranca en la piel. Entonces no puede hacer incisiones muy profundas, ni accidentalmente. Entonces te ayuda a hacer incisiones superficiales. A diferencia, ves esta hoja, ¿ven? Es libre. Si esto lo empujas en el cuerpo, esto puede pasar hasta la columna vertebral si quieres, pero no el mango la hoja número 15 se tranca, es decir, solamente haría una incisión superficial. Las demás hojas del mango número 4 son para incisiones grandes, para incisiones magistrales, para cirugías grandes, para grandes procedimientos. ¿Por qué? Porque tienen un área de corte bastante extenso. Este es el mango de bisturí número 3 y número 4. Forman parte de lo que llamamos bisturís fríos, pero solamente estos bisturís fríos solamente cortan, no hacen otra cosa, solamente cortan. Al principio eso bastó para la cirugía, pero se fue modernizando y empezaron a operar otros órganos que tenían muchos capilares, como la tiroides. Entonces ya no se podía ligar directamente el vaso, sino que había grandes sangrados y peligro de los pacientes mueran por hemorragia. Pero bueno, faltaba todavía para inventar otro tipo de artilugio. Los mangos de bisturís se usan como lapicera, así, es decir, para cortes de precisión. Se puede utilizar como arco de violín para grandes incisiones. Y finalmente, la necesidad de hacer hemostasia primó hasta que se inventó que es el bisturí eléctrico. El electrobisturí no solamente corta, sino también coagula vasos menos de 1 milímetro. A través del paso de la electricidad de un cátodo a un ánodo en el cuerpo, genera resistencia
con lo cual hay destrucción y desnaturalización de las proteínas y por eso corta y coagula. El bisturí eléctrico entonces tiene dos polos, uno que es la placa y otro que es la lapicera. Entonces va a haber una placa y una lapicera. La placa se lo pone en la parte posterior del paciente, donde en una gran masa muscular, puede ser en el dorso, detrás de cerca del omóplato, puede ser en la región glútea o puede ser en el muslo. Solamente en esas tres locaciones se pone. Resto de los músculos que se podría poner son áreas muy pequeñas y corren el riesgo de complicaciones. Dorso de la espalda, región glútea y muslo. La lapicera es la parte activa de la cirugía. Tiene dos controles, uno azul, que es para coagulación, y uno amarillo, que es para corte. Ambos cortan y coagulan, pero obviamente el usar el correcto permite realizar un procedimiento de mejor calidad y menos complicaciones. Entonces ahí vemos las lapiceras, corte y coagulación. El problema de los electrobisturís es que no solamente cortan el área donde tocan, sino que por su disipación de energía, por el calor redundante, lesionan el área alrededor, acá. Casi unos 2 centímetros lesionan. Entonces, no solamente lesiona estas células, sino 2 centímetros alrededor. Para tratar de disminuir la lesión secundaria, se utiliza lo que es un bisturí bipolar, que es como una pinza. Se agarra el tejido acá y se lo junta y se hace funcionar el electrobisturí. Pero el bisturí bipolar sí es verdad que lesiona menos, pero es más para coagulación que para corte. Ahí toman el vaso, se aprieta el bisturí y coagula. Este bisturí bipolar más utilizado en neurocirugía. Se necesitaba mejores bisturís porque la cirugía avanzó, ya se operaba cerebro, ya se operaba tumores, entonces no se podía utilizar un bisturí que dañe tantas células y se inventa el bisturí armónico. El bisturí frío, fuerza física. El bisturí eléctrico, electricidad. El bisturí armónico utiliza ondas sonoras. Entonces el bisturí armónico corta y coagula, pero la ventaja del bisturí armónico sobre el bisturí eléctrico es que coagula vasos hasta de 2 milímetros. Eso quiere decir que con un bisturí armónico puedes cortar la arteria apendicular o la arteria cística y no van a sangrar. ¿Por qué? Porque son menos de 2 milímetros. Esa es la gran ventaja del bisturí armónico. Y además el daño al área alrededor donde hace el corte es mucho más pequeño. Si aquí comparamos, esta área es la lesionada por el bisturí eléctrico y esta área es por el bisturí armónico. Sí lesiona, es decir, no es que está libre de lesión el tejido periutilización, pero es mucho menor que el de electrobisturí. Actualmente los procedimientos tratamos de hacer con el bisturí armónico, los que son de importancia como neoplasias, cerebro, etc. Entonces utilizamos el bisturí armónico. Otros materiales de diéresis son los osteótomos. Estos osteótomos, como dice su nombre, son para cortar hueso. Tenemos las legras o curetas que se utilizan para, por raspado, disminuir el tejido, ya sea óseo o de endometrio uterino. Hay sierras y taladros quirúrgicos que se utilizan para cirugías,
para abrir lo que es el hueso o los huesos planos de la cabeza. Pero obviamente esos instrumentos son más de especialidad. El otro instrumental de diéresis son las tijeras. Fácilmente conocemos dos tijeras, la Mayo y la Metzenbau. Si nosotros vemos ahí la tijera, vamos a reconocer, algunos reconocerán la Mayo, otros no saben cuál es Mayo y cuál es Metzenbau. Eso no es posible, tienen que conocerlas cerradas o abiertas. Las tijeras tienen 5 partes. Tienen las anillas, las ramas, la articulación, las hojas y la punta. Anoten en sus textos. Puede ser pregunta de examen. La punta, las hojas, la articulación, las ramas y las anillas. Entonces, esas son las 5 partes de las tijeras. Todo instrumental que tenga anillas se maneja con el dedo pulgar y el dedo anular. Y el dedo índice sirve para mayor precisión. Seguimos. La tijera de Mayo es una tijera maciza que tiene relación ramas-mandíbula 2:1. Es decir, este tamaño es 2 veces este tamaño. Entonces, relación 2:1. Es por eso que es una tijera más maciza, más equilibrada. La tijera de Mayo se utiliza para cortar tejido duro, cicatrizal y principalmente material, gasas, hilos. Para eso se utiliza la tijera de Mayo. La tijera de Mayo puede haber recta o puede haber tijera de Mayo curva. La tijera de Metzenbau, a diferencia de la tijera de Mayo, si ustedes ven la relación mandíbulas-ramas es 3:1. Es decir, este tamaño es 3 veces esto. 1, 2, 3. Entonces, 3 veces a 1. Es la tijera de Metzenbau. Si ustedes ven, es una tijera mucho más delicada. Es una tijera de precisión y se utiliza para cortar tejido delicado. No puede cortar otra cosa porque se descalibra y ya no puede cortar después. Ahora vemos las tijeras y ahí vamos a reconocer que las dos de arriba son tijeras Metzenbau. Las dos de abajo son tijeras de Mayo. La primera es Metzenbau recta, segunda Metzenbau curva, la tercera es Mayo recta y la tercera es Mayo curva. Entonces, fácilmente ya reconocemos la Mayo y la Metzenbau. El 80% de todos los procedimientos quirúrgicos se los realiza con estas dos tijeras. Obviamente no son las únicas tijeras. Hay otras tijeras como esta tijera, por ejemplo, que es la tijera de iris. Es una pequeña tijera que normalmente se utiliza en oftalmología. Tiene punta aguda. Es una tijera pequeña y te permite, lo utilizamos principalmente para retirar puntos. Entonces la hemos agarrado como una tijera de retiro de puntos. Aunque las verdaderas tijeras de retiro de puntos son estas dos, la tijera de Spencer y la tijera de Litauer. Si ustedes observan, la tijera de Spencer y la tijera de Litauer tienen en una de las mandíbulas modificaciones. En esta aparece un gancho y esta es un poquito más plana. La más común es la tijera de Spencer de estas dos, pero la tijera de Iris, la tijera de Spencer y la tijera de Litauer son las 3 tijeras que utilizamos para el retiro de puntos. Entonces, puede ser pregunta de examen. ¿Qué tijeras utilizamos para el retiro de puntos? Entonces, Spencer, Litauer y Iris. Hay otras tijeras modificadas. Si ustedes ven, una de las mandíbulas es plana, ¿ven? Es plana.
Esta tijera se denomina la tijera de Lister. Esta tijera de Lister se utiliza para el cortar material. Corta gasas, corta algodón, para eso utilizamos. Hay una tijera que no es curva, es una tijera angulada y se denomina tijera de Potts. Viene en 25, 45 y 60 grados. Se utiliza para cortar tejido tubular, es decir, corta tejido tubular. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Súper bien, doctor. Está clarísimo. Todo tranquilo, todo bien. Muy bien. Entonces, continuamos. Instrumental de presión. El instrumental de presión es para tomar los tejidos o para tomar los materiales. Vamos a ver que el instrumental de presión puede ser con cremallera o elástica. Aquí tenemos una pinza elástica. Nuevamente anoten en sus libros. Tiene 6 partes. Tiene el mango, el vértice, la superficie de sujeción, las ramas, la mandíbula y la punta. Entonces tenemos el mango, el vértice, superficie de sujeción, las ramas, la mandíbula y la punta. Estas son pinzas elásticas, muy conocidas por nosotros. 2 son las más utilizadas, la pinza anatómica y la pinza diente de ratón. Si ustedes observan, la pinza anatómica tiene solamente unos surcos transversales que permiten tomar el tejido de forma delicada. A diferencia, las pinzas diente de ratón en su punta tienen una modificación como un diente de ratón que permite tomar los tejidos de forma firme. ¿Para qué tomas los tejidos de firme? Para que no se suelten. Pero al tomarlos de forma firme con una pinza tan aguda, se puede lesionar. Entonces, ¿qué tejidos tomas con la pinza diente de ratón? Puedes tomar piel y aponeurosis. Y pare de contar. Solamente puedes tomar piel y aponeurosis. Si tomas algún otro tejido con esta pinza, tejido celular subcutáneo, si intentas tomar, lo único que vas a hacer es que sangre. Un segundo, estoy llamando lista. Listo. Entonces, las pinzas anatómica y diente de ratón te permiten tomar los tejidos con delicadeza, pero para cirugías grandes. ¿Qué hacemos si el procedimiento es más pequeño? Tenemos unas pinzas modificadas en su punta, si ustedes ven, más finas, y estas se denominan pinzas de Adson. Estas pinzas de Adson, también vienen con dientes y sin dientes. Es decir, miren, aquí está la Adson con dientes y aquí está la Adson sin dientes. ¿Para qué se utiliza? Exactamente lo mismo. La Adson con dientes solamente puedes tomar aponeurosis y piel. La Adson sin dientes, el resto de los tejidos. Mucho cuidado con eso. ¿Cómo tomamos una pinza? Lo tomamos entre el dedo pulgar y el índice, como un lapicero. De esa manera. No hay otra forma adecuada.
Estas pinzas, la Adson y las anatómicas, son muy buenas. Te permiten tomar los tejidos, pero a veces hay que tomar tejidos dentro de cavidades, como la cavidad nasal, el orificio rectal, el orificio vaginal, entonces el orificio, el conducto auditivo. Entonces la mano te taparía la visión porque son pinzas rectas. Esta pinza en bayoneta tiene una doble angulación que te permite tomar los tejidos dentro de un orificio y al mismo tiempo poder observarlo. Entonces, para sacar, por ejemplo, a veces los niños se meten cosas al oído, al conducto auditivo, usamos pinza en bayoneta. Para hacer taponamientos en fosas nasales, usamos pinza en bayoneta. ¿Por qué? Porque te permite tomar las cosas o estructuras y al mismo tiempo te permite ver hacia adentro de una cavidad. La pinza bayoneta. Una modificación, un intento de combinación para no tener doble pinza es entre la anatómica y la quirúrgica, se inventa la pinza rusa. Pero si ustedes observan, la pinza rusa es muy agresiva. Yo no podría tomar con una pinza rusa el peritoneo. Es una buena pinza, pero no agarra tan bien con una diente de ratón. Entonces, al no ser útil ni como anatómica ni como diente de ratón, está poco a poco en desuso la pinza rusa. Si tiene algún uso, todo manejo tiene que ser como si fuera diente de ratón la rusa. Es decir, piel y aponeurosis, nada más. Hay otras pinzas que tienen cremallera. La más conocida para tomar campos es la pinza de Backhaus. También se le denomina pinza de campo. Si ustedes ven, la mandíbula es modificada como unas agujas y permite tomar los campos operatorios. Es decir, es excelente para eso. Pero no se trata de tomar campos operatorios, tenemos que tomar también tejidos, órganos, pero sin dañarlos. El primer intento es esta pinza que se llama pinza de Foster. Si ustedes ven, es ovalada con surcos transversales. Lamentablemente, esta pinza sí daña los tejidos. No puedes tomar un tejido y dejarlo dentro del organismo. Esto daña los vasos vasorum y vaso nervorum. Por lo tanto, se necrosaría, correría el riesgo de necrosis o lesión. Se puede perforar el intestino si agarras con esto. Ha habido pinzas Foster rectas, curvas, con surcos, sin surcos, pero no. Actualmente la pinza de Foster solamente se utiliza para traspaso de material. Pasas gasas, pasas hilos, o puedes tomar un tejido que vas a retirarlo. Por ejemplo, vesícula, puedes tomar con esta pinza porque sabes que la vas a retirar durante el procedimiento. Pero si va a mantenerse en el cuerpo, no se toma con el Foster. Buscando pinzas para tomar tejidos, se ha inventado la pinza de Alice. Si ustedes ven la pinza de Alice en la punta tiene una modificación, unos surcos, como unos dientecitos bien miniaturas. Esta pinza de Alice se ha inventado para que no haya lesión cuando tomes los tejidos, pero actualmente solo lo utilizamos para ligadura de trompas, para nada más en ginecología. Hasta que al final se inventó la pinza de Baco. Esta pinza sí toma los tejidos y estructuras sin dañarlas. ¿Por qué? Porque es plano y no hace mucha presión al tejido. Entonces, si yo quiero agarrar intestino, lo hago con la Baco. Si yo quiero agarrar apéndice, pero ¿por qué el apéndice si se va a salir? Sí, sí va a salir ese órgano, pero si yo la destruyo, el apéndice, al apretarlo, se perfora, voy a contaminar, entonces tengo que agarrar con una pinza que no dañe. Entonces, por eso agarramos con la Baco. Pero esta puede agarrar peritoneo, sí. Puede agarrar epiplón, sí. Puede agarrar intestino delgado, sí, porque no los va a dañar, no daña el vaso vasorum. Entonces tenemos la Foster, la Alice y la Baco. Las tres pinzas para tomar los tejidos de acuerdo a lo que les he dicho. Por si acaso, pregunta de examen. Esta pinza no tienen en el libro, no tenía en el dibujo, así que sáquenle una foto. Además que les voy a pasar la grabación. Esta es una pinza que se llama pinza de Randall. Es una pinza, puede haber curva e inclusive angulada. Se utiliza para sacar objetos
de conductos. Por ejemplo, de lo más común es sacar cálculos del colédoco con una randa. Entonces, para eso utilizamos la randa. Sí es verdad que tenemos que tomar los tejidos delicadamente, pero hay veces que tenemos que tomarlo muy firmemente también para asegurarnos de que no sangre. Por ejemplo, durante la histerectomía, para cortar el útero, hay que desprenderla de su unión a la arteria uterina. La arteria uterina viene de la hipogástrica viene del- de la aorta. Es decir, la presión en esa arteria es extremadamente alta. Por lo tanto, debo asegurarme de que la pinza que tome sea fuerte. Y la más fuerte que tenemos para tomar un tejido sin que asegurando de que no se va a soltar, es la pinza de coger. Si vos ves, la punta tiene un diente de ratón y tiene unos surcos transversales bastante profundos. Entonces, esta es la denominada y llamada pinza de Kocher. Es una pinza fuerte. ¿Para qué utilizamos? Utilizamos para tomar los tejidos firmemente. Ya no nos interesa si se daña o no se daña. Lo que quiero saber es que se tome el tejido firmemente. Y para eso utilizamos una cocha. También podemos utilizar este diente de ratón para tomar los ángulos de la aponeurosis, porque en el ángulo de la aponeurosis donde cortamos es donde normalmente aparece las hernias. Entonces, pinzas muy útiles. Hay otras pinzas, por ejemplo, esta pinza POSI es de ginecología, que sirve para tomar los tejidos con un daño controlado. ¿Por qué? Porque su mandíbula es en forma de aguja. Entonces, un daño controlado. Podemos con esta pinza, por ejemplo, jalar el fondo uterino. O podemos jalar el cérvix uterino durante la colocación de dispositivos intrauterinos. Entonces sí provocan daño, pero es un daño controlado, es como si metieras solamente dos agujas. La pinza de Posi. La pinza de Pian. Esta pinza de Pian también es una pinza de ginecología. Si ustedes observan en su mandíbula, es bastante grande y es para sacar restos uteroplacentarios de embarazos, ya sea de partos o de legrados. Entonces es muy buena para cavidades, pero es de ginecología. La pinza de Pan. Instrumental de hemostasis. Como su nombre indica, nos ayuda a detener el sangrado. Estas pinzas tienen anillas hacia atrás, cremallera, ramas, caja de trabas, mandíbula y puntas. Cremallera, anillas, ramas, caja de trabas, mandíbula y punta. Como toda pinza de anillas, si tiene anillas, se utiliza el dedo pulgar y el dedo anular. Dos son las pinzas más conocidas. La pinza Halsted o mosquito y la pinza Kelly. Esas son las pinzas más conocidas, pero hay algunos pequeños detalles que tenemos que ver. Por ejemplo, la Halsted es más pequeña que las dos. Es una pinza pequeña que se utiliza en hemostasia de cirugías pequeñas, como de parótida, tiroides, etcétera. Si ustedes ven en su mandíbula, tiene surcos en toda la longitud. Tiene surcos en toda la longitud. Mientras que la Kelly solamente tiene surcos en sus 2/3 anteriores. En la parte posterior es plano. Esto es una verdadera Kelly. Esto no es una Kelly. La Crille tiene surcos desde el fondo hasta la punta, como la Halsted, pero no es una Kelly. Algunos médicos le llaman Kelly a esta, pero una Kelly es verdadera, es esta. Esta es Crille, no hay que confundir. Entonces, el mosquito y la Kelly se utilizan para hemostasia. La Kelly es solamente surcos en la punta y plano hacia atrás, mientras la Crille es surcos en toda la punta. Kelly, Crille. Muy poca la diferencia de tamaño de la Kelly a la Crille, pero sí gran diferencia de tamaño entre la mosquito
y la Kelly. Ambas pinzas son hemostáticas. Sí son buenas hemostáticas y se utilizó durante muchos años. La verdad que es un buen instrumento, pero nuevamente la cirugía va modernizándose. Por lo tanto, era necesario ya hacer reinserciones de miembros, dedos amputados. Y si tú haces hemostasia, tomas una arteria con una Kelly o con una Halsted, lo que ocurre es que se lesiona los vasos vasorum y vaso nervorum de la arteria y no vas a poder revascularizar porque se estenosa, se necrosa o se fistuliza. Entonces había necesidad de utilizar otro tipo de materiales, pinzas vasculares. Las pinzas vasculares son muy parecidas a nuestras pinzas. Por ejemplo, esta es una pinza anatómica, pero su punta es vascular. Es su punta vascular. ¿Qué garantiza la pinza vascular? Yo puedo tomar con esta pinza una arteria o una vena y saber que no se va a dañar el vaso vasorum ni vaso nervorum. Por lo tanto, voy a poder hacer una anastomosis, una reinserción de el miembro perdido. Hay otras pinzas como las Satinsky, las Bulldog, que también forman parte de las vasculares. Normalmente esos son materiales del cardiovascular y no lo utilizamos, pero hay que conocerlas. Tienen características particulares. Por ejemplo, las pinzas vasculares son en alto relieve, ¿ven? Es alto relieve, no son surcos transversos, son en alto relieve. Y eso hace que no dañen los vasos vasorum ni vaso nervorum. Instrumental de exposición. Jóvenes, como ustedes saben, el Zoom maneja un tiempo de media hora antes de cortarse. Y ya se va a cortar. Lo voy a apagar y les voy a volver a prender y mando nuevamente para que se puedan unir a la nueva exposición. ¿Listo? Nos vemos más rato. Ok.